Bueno, iniciamos la grabación. Recuerden, muchachos, que hay que seguir las lecturas, ¿no? Estar atentos con eso. Bueno, la clase pasada habíamos quedado, bueno, ya les estoy compartiendo aquí pantalla. Por favor, ¿me confirman? No, profe, aún no. Ok. Muy bien. Ok. Listo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Excelente. Muy bien. Bueno, la clase pasada habíamos, bueno, al final de la clase habíamos revisado los problemas que tenía el índice de precios y hablábamos del efecto sustitución, del cambio no medido en la calidad, de la reduflación. Entonces, cuando, bueno, se presentaban estos eventos, como por ejemplo que las personas sustituyeran algunos productos más económicos en su canasta básica, pues entonces el IPC no consideraba esta situación. Por ejemplo, cuando en el efecto sustitución, las amas de casa, pues como somos racionales, eh, buscaban sustituir como la fruta de temporada por las frutas que usualmente consumían. Y pues este efecto no lo consideraba eh, el índice de precios al consumidor. O si en el mercado entraba un producto de mejor calidad, tampoco lo consideraba. O sea, entraba, por ejemplo, un iPhone, si entraba un iPhone al mercado, por ejemplo, la canasta de bienes y servicios como se considera fija, pues no consideraba la inserción pues de este nuevo producto. O cuando, por ejemplo, inicialmente comenzaron los televisores de pantalla plana o cuando comenzó el internet de banda ancha, pues la canasta básica no consideraba esto. Y de ahí pues el IPC tenía un sesgo. Sobreestimada o subestimada según el caso. O por ejemplo, si ustedes les dan un bono para ir a comprar, digamos que les dan a ustedes un bono de 30.000 colones. Entonces, si ese bono usted lo puede usar en una tienda donde hay 10 camisas o 10 blusas. Y hay otra tienda donde hay 100 estilos de blusas y 100 estilos de camisas. ¿Dónde ustedes piensan que vale más el dinero? No entendí la pregunta, profe, a decir verdad. Por ejemplo, si ustedes les dan un bono de 30.000 colones, ¿cierto? Es un regalo. Y ustedes tienen la opción de ir a un almacén, por ejemplo, en tu caso, Sergio. Tú tienes la opción de ir a un almacén donde hay 10 camisas. O sea, vos puedes escoger solo entre 10 modelos de camisas. Y tenés otra opción donde puedes escoger entre 100 modelos de camisas. ¿Dónde consideras que tus 30.000 colones valen más? Donde hay una mayor Eh, variedad de producción para vos escoger entre muchísimas opciones o donde tenés una opción limitada de 10 camisas. mm, di donde hay, no sé, donde hay más variedad o donde hay menos por lo exclusivo, por decirlo, por lo poco abundancia que hay. Eh, Es que no sé Victoria, por qué lado verlo. no, no, de eso se trata, ¿no? O sea, que la gente tiene diferentes formas de analizarlo. Eh, Se supone que en buena teoría usted preferiría el lugar donde hay 100 camisas, como dice Victoria, ¿no? Que ella prefiere un lugar donde haya 100 blusas
donde ella pueda escoger entre una gran variedad, porque probablemente estén las 10 camisas que estaban en el otro lugar. O sea, normalmente las personas preferimos ir a un, por ejemplo, un centro comercial grande, donde si vamos a comprar zapatos, preferimos un centro comercial bien grande a ir a la tienda que está cerca a la casa, que a lo mejor allí solo venden 5 pares de zapatos o muy poquitas opciones, o de las pocas opciones que hay, todas son medio parecidas, o sea, todos son zapatos negros o son zapatos café. Mientras que si nos vamos a un centro comercial, pues tenemos muchísima variedad de zapatos. O sea, podemos de todos los colores. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que tal vez somos un poco más vanidosas, bueno, algunas, eh, preferimos que haya distinto tipo de tacón, que a lo mejor que sea destapado, otros que sean cerrados. Entonces, las mujeres preferimos siempre como mayor variedad. Y es como si nuestro dinero variara más, aunque sean los mismos 30.000 colones. Pero el hecho de que usted tenga la posibilidad de elegir entre muchas opciones es como si su dinero se valorizara. Entonces, el IPC no toma en cuenta eso. O sea, que usted tiene una gran variedad de opciones para escoger entre, entre muchísimas alternativas o que solamente usted tuvo 2 alternativas. Entonces, el IPC pues no considera esto. O por ejemplo, si usted, por ejemplo, siempre le gusta comer determinadas hamburguesas en un sitio. Desde hace un año usted consume hamburguesas ahí. Sin embargo, antes la torta de carne, digamos que era así como 1,5 centímetros de gruesa. Y la fueron adelgazando, la fueron adelgazando y bueno, hasta que ahorita está como en 75 milímetros, o sea, la mitad de lo que antes le daban. Pero le siguen vendiendo la hamburguesa por el mismo precio. Entonces ahí hay un deterioro de la calidad y le están vendiendo el producto por el mismo precio. O no sé si alguna vez les ha pasado con el arroz chino, que de repente ustedes lo compran en una parte, se vuelven clientes ahí y resulta que al principio el arroz venía bien surtidito de camarones. Y va pasando el tiempo y después ya te trae así como 10 camarones y ya. O sea, casi que vienen contaditos, o sea, como graneaditos. Entonces ahí hay un deterioro pues de la calidad del producto. O lo que está pasando actualmente con el papel higiénico Charmin. Eh, bueno, los que consumen eso, antes el Charmin eh, venía bien apretado, el papel higiénico Charmin, y grande. O sea, eran como unos rollos como familiares. Y ahorita, actualmente, bueno, yo soy cliente de este producto. Ahora vienen los mismos 32 rollos o los mismos 20 rollos, pero ahora viene más, un poquito más flojito y viene menos cantidad. Y el Charmin no ha variado de precio. O sea, del año 2020 al 2021 no le cambiaron el precio. Sin embargo, redujeron la cantidad. También está pasando con los cereales. O sea, los que consumen cereales, si ustedes analizan un poquito ahí la caja de cereales o tienen que tener un poquito de memoria histórica y comparan la caja de cereal anterior, la que usaban en el 2020 con la que están comprando hoy en día y también viene la porción un poquito reducida. O no sé si alguna vez les ha pasado con la carne, que ustedes van a una carnicería y, y hay carniceros que de pronto pareciera que te venden la carne completa, pero al final no. O sea, si usted tiene pesa en su casa, toma esa precaución y usted siente como liviano, o sea, como que no pesa igual. Y va y verifica y efectivamente, pues ahí bien le falta un poquitico de carne ahí a la porción. Entonces, ese tipo de cambios que existen en el mercado, pues el IPC no los toma en cuenta. Bueno, esto era solamente como para refrescar. Sergio, sí me hice entender. Creo que sí, profe, pero será esperar conforme vaya explicando. Porque sí.
Yo diría que sí. O sea, pero usted entendió por qué su dinero vale más si usted tiene mayor variedad de productos a que si tiene poquitas opciones. De ahí, según entendí, lo tomé por el lado del consumidor, profe, y lo mismo, el hecho de poder tener mayor variedad. Ajá, sí, claro. No, y es por ese lado que hay que entenderlo. Ah, bueno, entonces de ahí supondré que sí. Ajá, o sea, siempre que usted, Sergio, si usted tiene varias opciones, ya sea para alternativas, claro, Esteban, dime. Profe, digamos, es una pregunta que está ligada con el tema, pero no directamente con lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Pero siempre me lo he preguntado como, es una pregunta muy, creo que popular, ¿verdad? Que es ¿Muy la qué? de que, muy popular, Ajá. que es la de que por qué no se imprime más dinero, ¿verdad? Que siempre dicen que es que afecta a la inflación. Yo nunca entendí eso porque yo no sabía que era inflación, sinceramente. Hasta ahorita estoy como viendo qué es inflación, ¿verdad? Ah, Entonces, no sé, profe, ¿por qué no imprimimos más dinero, verdad? excelente pregunta, Esteban, y es muy pertinente porque es el tema que vamos a tratar hoy. Yo suelo explicar esa situación, yo creo que ya se las expliqué, pero se las voy a volver a repetir. Si tenemos, bueno, yo siempre uso dos chanchitos. Si tenemos dos chanchitos en nuestra economía, y esa es toda la producción de la economía. Ustedes saben que la producción, tenemos tenemos cientos de productos, o sea, bueno, en la economía basta con ir al mercado central y ahí usted ve la gran variedad de productos que tiene solamente ahí en el mercado central. Imagínese cómo la cantidad de productos que tenemos a nivel nacional. Son miles de productos. Pero vamos a suponer que en una economía es un país que solo produce, tiene dos chanchitos. Y en esa economía circulan solo dos colones. Si hay dos chanchitos, Esteban, y tenemos solo dos colones, ¿cuánto vale cada chanchito? Un colón, Excelente. Ahora supongamos que en esa misma economía se imprimen 2 millones de colones. O sea, no aumentamos el número de chanchitos. Solo el Banco Central de ese país imprimió 2 millones de colones. Ahora, ¿cuánto vale cada chanchito? 1 millón de colones. 1 millón de colones. Exacto. Entonces, si en esa economía existían 10 habitantes, los 10 habitantes tienen que consumir solo los dos chanchitos. Solo que antes le costaban 2 colones, ahora le cuestan 2 millones de colones a esas mismas 10 personas. No se aumentó el número de chanchitos. Aunque ahorita cuestan 2 millones de colones en esa economía no es más rica. La riqueza solo tiene sentido si aumentan los activos. ¿Qué son los activos? Aumentan las casas, los carros, las fincas, los barcos, los yates, los vehículos, los motos. Si aumentan los activos de una economía, aumenta la riqueza. Pero si solamente crece la cantidad de dinero en circulación, esa economía no aumentó su riqueza. O sea, las personas que viven en ese país no están mejor. O sea, su bienestar no ha cambiado. Más bien su bienestar empeoró porque si a esas personas que ahorita los chanchitos le valen 1 millón cada uno y si no le subieron el sueldo, a lo mejor ya no van a poder ni comer. Porque la inflación, si se aumentan los precios de la economía, pero no nos aumentan el sueldo, entonces ya el sueldo no nos alcanza para, co- para consumir los bienes básicos. Supongamos que nosotros nos ganamos al inicio del año, ¿sí? A ver, ¿quién está aquí participando? Oscar, dime, Oscar. Eso, bueno, ahí se me escucha, yo creo que sí. Eso sería como lo que vimos la semana pasada del PIB nominal y el PIB real. Entonces sería algo similar a eso, ¿verdad? Como Correcto. estamos diciendo que tenemos mucho, pero realmente tenemos lo mismo y solo sacamos más para decir que hay más. Sí, solo si usted imprime más billetes, ¿qué es lo que le ha pasado al gobierno venezolano? Si ustedes miran ahí la lectura que nos recomiendan, ustedes observan que el PIB nominal de Venezuela es altísimo, pero el PIB real está casi acá acostado, pegado al eje horizontal, porque no ha crecido la riqueza del país. Lo que ha crecido es la impresión de billetes.
Pero los billetes sí deben aumentar, pero como a la par que la riqueza. Por ejemplo, si Costa Rica llega mucho turista, nos traen divisas y hay una transacción. Nosotros les ofrecemos paseo por viendo los monos, paseo viendo las mariposas y hay un intercambio. Ellos nos traen divisas a nuestro país que las necesitamos para importar productos o para pagar la gasolina que importamos, pero nosotros le ofrecemos un producto. Hay una transacción, hay un intercambio de bienes y servicios. Pero si no se da eso, si solo imprimimos billetes sin ningún respaldo de riqueza, eso deteriora el poder adquisitivo de la moneda. O sea, usted con su sueldo ya no va a poder comprar. Si en Costa Rica los precios suben, de entre enero y diciembre suben el 50%, pero su sueldo no sube el 50%, usted le sube el 5%, entonces ese sueldo no le va a alcanzar a final de año para comprar lo que usted compraba en enero. ¿Qué le va a tocar que hacer? Conseguirse otro trabajo para aumentar los ingresos, disminuir sus gastos, endeudarse o comer menos. Si suben los precios, pero su sueldo no sube, usted tiene que ajustarse el cinturón. Bien sea gastando menos, paseando menos, comiendo menos o aumentando sus fuentes de ingresos. Entonces, trabajan teniendo 2 o 3 empleos para poder subsistir. Entonces, por eso la inflación es tan dañina, o sea, nos perjudica a todos. Pero ahora más adelante vamos a tener una diapositiva donde hablamos de los ganadores y los perdedores de la inflación. Pero Profe, aquí, ¿sí? entonces, digamos, para que crezca como, o sea, para que sea como saludable, digamos, o sano para la economía, tiene que crecer la cantidad de bienes y la cantidad de moneda al mismo tiempo, ¿verdad? Supongo, Eso. porque siguen imprimiendo billetes y todo eso hasta hoy en día, ¿verdad? Supongo. Sí, no es bueno. O sea, hay hay un país que que tuvo la inflación más grande de la historia. Es Hungría. Hungría tuvo una inflación que tiene un número que yo no sé pronunciar. Es un 10 con 48 ceros. Esa fue la inflación de Hungría después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fue una inflación, pues hasta ahora es la más alta de la historia. Pero entonces, o Zimbabue también tuvo una inflación como de 1.000.000, casi 700.000. Imagínense una inflación así. O sea, que cada producto crezca 1.700.000%. Es una barbaridad. Entonces, ¿qué pasaba ahí en Zimbabue? El dólar de Zimbabue, pues, era más valioso, por ejemplo, el papel higiénico, un papel higiénico que la moneda de Zimbabue. Entonces, se deteriora mucho. Cuando sucede eso, ¿qué hacen las personas? Buscan una moneda estable o un producto. Entonces, generalmente los países lo que hacen es empiezan a almacenar su dinero en una divisa, por ejemplo, el dólar, que no tenga tanto vaivén, que no tenga tantas oscilaciones. Entonces, la gente racional inmediatamente dice, esta moneda no me sirve, entonces me paso al dólar, como lo han hecho los venezolanos. Nadie les ha dicho que tomen al dólar como divisa, pero la mayoría adopta el dólar como divisa. Cualquier dinero que reciben en bolívares inmediatamente lo convierten a dólares para que no se desvalorice tanto. O la otra opción que estaban utilizando los venezolanos es el café. Como el café no conserva su valor, entonces hacían la equiparación de productos con el café. Y entonces hacían este tipo de transacciones. Y el año pasado estuvieron haciendo transacciones basadas en el valor del café, porque los bolívares pues se han deteriorado mucho su poder adquisitivo. Bueno, eso era básicamente como para refrescar lo que vimos la clase pasada. Eh, Quisiera saber si aclaré las dudas de los compañeros. Sí, pero súper bien. Aquí voy aquí a apagar esto porque no me deja ver el cuadro. De aquí tenemos en
en este cuadro que nos dan, aquí ya está calculada la canasta básica, ¿no? O sea, no, nosotros no tenemos que hacer mayor, aquí ya nos dan los índices y nos piden que estimemos la inflación. Y la clase pasada habíamos aprendido, en la clase pasada yo les subí el archivo en Excel a ustedes, ¿no? Para que ustedes lo tengan. Cuando vayan a desarrollar el próximo quiz, que va a ser creo que es el próximo sábado, ustedes por favor utilizan la hoja de Excel, bueno, si quieren o si no, pues simplemente copian esta fórmula y la hacen en una calculadora, porque ustedes van a tener que estimar la inflación a partir del índice de precios. Entonces, básicamente, pues, tomar el índice de precios del año 2 menos el año 1 dividido entre el índice de precios del año 1. Entonces, yo elijo, si se les pide el año 96, entonces usted inmediatamente, pues, yo les doy dos valores. Y generalmente, pues, si les doy 94 y 95, le pido la inflación para el año 95, porque ustedes tienen que tener un referente. ¿Cuánto cambia del año 1 al año 2? Entonces, siempre el año 2 va a ser el último año, el año más reciente, y el año 1 el año más viejo, o el T-1. Este va a ser el año T y este el T-1, o como ustedes les suele mejor. Este es el año T y este es el año T+1. Y entonces la fórmula para estimar la inflación, pues sería la aplicación de esto que lo vimos en la clase pasada. Creo que entendieron todos. ¿Hay alguna persona que no comprenda esta fórmula? Es importante porque lo van a ver en el examen parcial, va a haber un ejercicio referente a esto y en el quiz también. Entonces, yo esperaría que nadie tuviera problema con este desarrollo. En este gráfico lo que estamos viendo es la inflación y el nivel de precios. Recuerde que el nivel de precio pues es el IPC y la inflación es lo que resulta de la variación del IPC, para que no los confundan, ¿no? La inflación es la variación porcentual que estimamos a partir del IPC y el índice de precios pues es lo que estimamos a partir de la canasta básica, con las fórmulas que utilizamos la semana pasada. Entonces, en esta curva azul, lo que observamos pues es el índice de precios, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Mire que al principio, en la primera década, como hasta 1990, pues este IPC era estable. Y luego tuvo una etapa, pues, después de la década de los 90, casi que hasta el 2010, hubo una tendencia creciente. Como que no había un control de los precios en el país. Aquí casi que esta curva casi que se vuelve vertical, si ustedes la observan aquí. Sin embargo, mire que después del 2010, esta curva es casi acostada. Entonces, este es el control de precios que establece el Banco Central de Costa Rica. Esto fue una política internacional. A nivel internacional se definió que se iba a controlar la inflación. ¿Por qué es bueno controlar la inflación? Porque así le conservamos la capacidad adquisitiva al ciudadano típico, o sea, a nosotros. A los que nos vivimos de un salario, entonces el gobierno, sí, Esteban, dime. ¿Qué fue lo que pasó entre el 78 y el 83? Que se disparó la inflación así. Aquí, bueno, aquí hubo una crisis del petróleo, pero esta crisis fue internacional. Entonces subieron el cartel de la OPEP, los países petroleros, decidieron reducir la oferta de petróleo. Y en este tiempo pues no había vehículos eléctricos, ni tampoco los hogares estaban preparados para
afrontar esta escasez de petróleo. Y los países se vieron forzados a pagar el precio que cobraban los países petroleros. Y Costa Rica, pues usted sabe que es importador de gasolina. Y esto incrementó los precios de esta forma. Luego el cartel quiso hacer lo mismo para los años 90, pero si usted ve aquí, ellos no lo lograron. ¿Por qué no lo lograron? Porque las personas son racionales. A esta fecha ya los países se habían preparado con desarrollo de hidroeléctricas. Algunos cambiaron la ley pública para la producción de carbón. Entonces se desarrollaron otras tecnologías para la producción de energía. Acuérdense que la energía en el corto plazo es inelástica, pero en el largo plazo es elástica. O sea, en el largo plazo nos compramos otro carro, nos vamos a vivir cerca del trabajo, nos cambiamos de casa. En el largo plazo las personas cambian sus decisiones. Entonces aquí la OPEC también quiso hacer lo mismo, pero no tuvo tanto éxito como a finales de la década de los 79. ¿Estábamos, Esteban? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos el índice de precios al consumidor. Mire que va variando significativamente, pero este lo tenemos desde 1960 al 2019. Aquí volvemos a observar, pues, esta es la estimación del Banco Mundial. Se verifica, ¿no? La estimación que teníamos anteriormente con la estimación que tenemos del Banco Mundial. Y volvemos a observar aquí que esta curva es estable, ¿no? Es casi aquí acostada y no volvemos a tener esta pendiente tan significativa pues que tuvimos en la década de los 90. Aquí tenemos el índice de precios al consumidor por país. Fíjese que Costa Rica pues es esta línea naranja que parece mucho a todas las naranjas que están aquí. Había que haberla puesto de color rojo para distinguirla. Y bueno, aquí este punto que usted ve como que se intersecan, es porque aquí se tomó como año base 2010. Entonces, digamos que aquí todos son 100. Por eso usted observa aquí que todos se unen. Y bueno, aquí tenemos el comportamiento del índice de precios de varios países. Y les juro que yo había puesto a Costa Rica rojo, pero parece que no se salvó ese cambio. Pero ustedes tienen la presentación, o sea que si ustedes quisieran ver el comportamiento de Costa Rica, lo podrían, es que yo creo que, bueno, aquí sí tenemos a Costa Rica. Mire que aquí Costa Rica está azul, es esta curvatura. A ver, lo que quiero que ustedes observen aquí, que aquí tenemos a los Estados Unidos, el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos. Mire que Costa Rica ha estado por debajo sobre el crecimiento de los precios que ha tenido aquí los Estados Unidos. Eso es algo positivo. Sin embargo, mire que después del 2010, el crecimiento, Estados Unidos ha controlado mejor la inflación que lo que se controló en nuestro país. Y también tenemos países como Uruguay, que es esta café, que los precios han crecido demasiado, sobre todo después de 2010, o sea que Uruguay no ha tenido aquí un buen manejo de la política monetaria. Alguna situación especial que vive Uruguay, tal vez el no tener costas y el tener que importar. Cuando usted importa productos, usted importa inflación, porque le toca comprar los productos a los costos que se lo estén vendiendo en los demás países. Entonces puede ser que Uruguay haya estado afectado por esa situación.
Sí, o sea, los países que tienen un mayor crecimiento, pues nos muestran un mayor crecimiento de la inflación, y los países que permanecen acá estables, pues tienen un mejor control de la inflación. Ahora, ganadores y perdedores con la inflación. O sea, la inflación siempre tiene cosas positivas para algunas personas y negativas para otras, pero es más lo negativo que lo positivo. O sea, no podemos entusiasmarnos con esa situación. ¿Por qué dice que tiene ganadores y perdedores? Por ejemplo, si usted hace un crédito, usted tiene que, cuando usted va al banco a pedir un crédito, usted paga una tasa de interés nominal. O sea, ahí el que le va a hacer el crédito le dice, por ejemplo, usted tiene que pagar 10% anual. Sin embargo, usted espera que en Costa Rica se controle la inflación, que esa inflación, por ejemplo, sea del 5%. Y entonces, si esa inflación usted espera que sea del 5%, pero en la realidad fue del 8%, lo que usted está pagando de tasa de interés es 2%. Acuérdese que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación. Eso le da la tasa de interés real. O sea que lo que usted le está pagando al banco, en términos reales, es una tasa de interés del 2%. Digamos que si usted fue a pedir dinero prestado al banco y la inflación fue del 8% y usted esperaba que fuera del 5%, usted salió ganando. Porque usted está pagando un dinero que tiene un menor poder valor adquisitivo. O sea, en términos reales, ¿no? O sea, en este caso, ganan los deudores o los que pedimos prestado. Sin embargo, si usted pide prestado al banco, igual, y el banco le presta a usted al 10%, usted espera que la inflación sea del 5%, pero la inflación, el Banco Central controló la inflación perfectamente y fue del 3%. Digamos que la inflación anual fue del 3%. Entonces, ahora, ¿cuánto es la tasa de interés real que usted va a pagar? ¿Quién me dice? Si la tasa de inflación la tasa de interés que le está cobrando al banco a usted es del 10%. La tasa que usted esperaba de la inflación era del 5%, pero en realidad fue del 3%. Entonces, ¿cuál es la tasa de interés real que usted le va a pagar al banco? La tasa de interés real es la tasa de interés nominal menos la inflación. Siete. Excelente, Oscar. Claro. Entonces, en términos reales, usted va a pagar por ese crédito 7%. O sea, va a ser más alto de lo que usted esperaba. Porque usted esperaba una inflación del 5%, o sea que usted esperaba pagar 5%, pero usted va a pagar ahora en términos reales 7%. Es decir que nosotros tendríamos que devolver estos créditos que tienen, o sea, con fondos que tienen una mayor capacidad adquisitiva, o sea, un mayor valor real. Entonces, dependiendo del comportamiento de la inflación, yo puedo ganar o puedo perder. En este caso, si la inflación es menor a lo que yo esperaba y me tocó pagar 7% de interés real, pues yo perdí. Yo como deudor del banco perdí. Pero si la inflación fue más alta, en realidad yo le pagué menos al banco. Entonces yo gano. Entonces, dependiendo de qué lado usted, si usted es prestatario o prestador y de cuánto sea la inflación, pues usted se puede beneficiar o puede perder. Los que sí de fijo pierden con una inflación alta son los que tienen un salario fijo. Si su salario es fijo, y la inflación aumentó, pues usted ya su salario, si la inflación es del 10%,
con el salario fijo que usted tiene va a poder comprar 10% menos de bienes y servicios. Si la inflación es del 20%, usted va a poder comprar 20% menos de los productos que usted compraba. Eso es lo que se le llama pérdida de poder adquisitivo de los ingresos. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Bueno, si hay mucha inflación en un país, como por ejemplo Venezuela o Zimbabue en su momento, o Hungría o Alemania, lo recomendable es que usted pase su dinero a una divisa sólida. Puede ser el euro o puede ser dólares o puede ser libra esterlina, pues que son monedas fuertes, o yen japonés. ¿Sí, Oscar? Profe, bueno, no sé qué tan cierto sea, sí, pero es que no me acuerdo si fue ayer o si lo vi hoy, pero vi Ajá. que Estados Unidos había como, o sea, tiene más billetes impresos en los últimos 2 años que en los últimos 200, algo así. Sí, sí. Entonces, eso, aunque sea una moneda fuerte, Ajá. Va a tener impacto. ¿afecta a todas las monedas o solo la de ellos? Me imagino que afecta a todos, ¿no? Claro. Excelente aporte, Oscar. Efectivamente, estamos esperando una inflación que viene fuerte y nos va a afectar a todos. O sea, si a Estados Unidos se sacude, a todos nos golpea. Sobre todo los países con los que tiene mayor relación comercial. Porque Estados Unidos, por ejemplo, compra bienes y servicios pues de la mayoría de los países. Entonces, el hecho de que la moneda de los Estados Unidos se devalúe, ¿por qué se devalúa? Si hay mucha moneda en circulación de dólares y eso no está respaldado en riqueza, tarde o temprano esto se vería reflejado en incremento de los precios. Y el incremento de los precios significa pérdida de poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué sería lo ideal? Que la producción crezca o el valor de la producción crezca no porque crecieron los precios, sino porque creció la productividad de un país. O sea, la cantidad de producto por persona. Lo ideal es eso. O sea, que digamos que el valor del PIB crezca por un incremento de la productividad del país. O que su salario crezca por un incremento de la productividad suya. Y no tanto, pues, porque por un incremento de los precios. Porque ahí estaría respaldada, pues, ese crecimiento de los precios respaldado en riqueza. Entonces, demasiado dinero, pues, nos devalúa la moneda. Entonces, si Profe, usted, sí te escucho. ay, perdone que le interrumpa. Disculpa, ahora que el compañero menciona esto del dólar y la inflación, la vez pasada mi papá y yo teníamos la duda, porque al parecer él tampoco lo tiene muy claro, y es que nuestras monedas, por ejemplo, se basan en el dólar. Y yo sé que anteriormente el dólar tenía esta política, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero que consistía en que se basaba en el oro. Ajá, sí, Pero claro. esto cambió. Y en la actualidad, exactamente en qué se basa el valor Ajá. del dólar. No Excelente sé, es como pregunta. que... Muy buena la pregunta. Mira, antes todo estaba respaldado en oro. Desde 1954 hasta el 71. En 1954 hubo una convención que se llamaba Bretton Woods. Allí se reunieron las principales potencias del mundo y se definió que el dólar era la moneda más fuerte. Y todo estaba respaldado en oro. O sea que usted tenía $100, usted iba al banco y le daban el respaldo en oro. Sin embargo, durante la presidencia de Richard Nixon, el respaldo en oro se acabó. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba en crisis después de la Segunda Guerra Mundial, no se había recuperado. Entonces, ya no tenía forma de respaldar el dólar en oro. Ahora está respaldado por la política fiscal y la política monetaria. Es decir, que toda la impresión de billetes debe tener un respaldo legal en los países. O sea, no es que Costa Rica decide e imprime, no. Esto tiene que tener un respaldo legal.
Y todo esto está controlado. ¿Y qué es la política monetaria? Bueno, luego vamos a tener una clase especial de política monetaria. Pero básicamente es que el gobierno controla las reservas que debe tener, por ejemplo, cada banco de acuerdo a los depósitos. Se definen unas operaciones de mercado abierto que es como una venta de títulos de valor, ya sea la venta de títulos o la compra de títulos se hace según la conveniencia y las necesidades de la economía. Si si a la economía le falta moneda en circulación, pues se compran títulos de valor a los bancos para inyectarle liquidez. Pero al contrario, si hay demasiada inflación, el banco trata de recoger esos billetes. Entonces le vende a los bancos títulos de valor. Y los bancos al pagarle por esos títulos de valor, pues le pagan de las reservas y eso disminuye la capacidad de préstamos de los bancos. Entonces, dependiendo, entonces juega con eso. O también el banco hace préstamos de diferentes tipos de préstamo primario, préstamo secundario, préstamo de emergencia, dependiendo de la situación del banco. Entonces, solamente con política monetaria y política fiscal, pues es lo que hemos visto de cobro de impuestos, que es la forma como los gobiernos financian o consiguen ingresos para financiar infraestructura, gasto público, el financiamiento de la nómina. Entonces, a través de estas dos políticas, monetaria y fiscal, es que se controla el valor de la moneda. ¿Estamos, Oscar? Frieden, sí, dime. Frieden, te escucho. Buenos días, profesora. El comentario que hizo el compañero de los 2 últimos años de Estados Unidos, Ajá. toda esta correlación que tiene, ¿estamos en un ciclo contra Kiev, podríamos llamarlo, o es una eventualidad causal única exclusivamente por COVID-19? La Podríamos primera, verlo de dos formas. lo primero que dijiste, no te lo escuché. Si este asunto con Estados Unidos que comentaba el compañero anteriormente obedece o tiene relación con los ciclos de Kontratiev, que ya se estaban hablando anteriormente al COVID-19, me había parecido escuchar que estábamos como que en ese proceso, ¿verdad?, de llegar al estallido y a una posible recesión o un posible golpe fuerte a la economía, o si más bien tiene una relación directa más que con los ciclos, que con la pandemia COVID-19 o una dualidad en causa-efecto en estas dos áreas. Mira, de alguna forma la pandemia, o sea, el virus de la COVID-19, lo que modificó el ciclo económico, o sea, afectó el ciclo económico que tenía. Los ciclos, recuerden que los ciclos son globales, o sea, no es que Costa Rica tiene un ciclo, ¿no? El ciclo es internacional. Entonces, la pandemia al ser globalizada, o sea, al ser internacional, eh, generó un ciclo como con una tendencia hacia la recesión. Y la política en todos los países se generó una política monetaria de dar subsidios o ayudas a los bancos o préstamos a los bancos para que a su vez le dieran préstamos a los agentes económicos. El propósito de esa política que se aplicó a nivel internacional era que la demanda agregada no cayera. Bueno, el concepto de demanda agregada lo vamos a ver más adelante. Pero todo esto se supone que era para aliviar la caída de la recesión que se generó provocada por la COVID-19. O sea, digamos que la COVID-19 nos provocó un ciclo de recesión, como una caída. ¿Se acuerda que, Frieden, que el ciclo es como una espiral? Que va como descendiendo y vuelve y asciende y es como ascendente y descendente. Entonces, la COVID-19 motivó este ciclo o ayudó a que se generara este ciclo. Claro, Frieden, que hay unos países que van a estar más golpeados por otros. Había países que todavía no se habían recuperado de la crisis del 2008-2009 y ahora les llegó la pandemia, entonces
Esto les agudizó su situación económica. Pero bueno, esperemos que esta situación sea temporal y por ahí para el año 2022 Estados Unidos ya haya superado esta situación. Eso es lo que esperamos, o al menos eso es lo que dice la literatura de la Reserva Federal. Muchas gracias, profesor. Ok, con gusto. Bueno, los costos económicos de la inflación. Bueno, aquí básicamente está un poco resumido, los que pierden y los que ganan, luego ustedes lo revisan con calma, pero es básicamente lo que yo les dije. Tal vez lo que les voy a agregar es el ejemplo que les indiqué. Se los voy a en términos cuantitativos, quién gana y quién pierde cuando sube la inflación, haciendo la resta ahí del interés real. Es que no caí en cuenta, es que se me ocurrió el ejemplo ahora mientras que hablaba. Bueno, costos económicos de la inflación. Aquí uno de los costos es el costo de la suela de los zapatos. Este costo de la suela de los zapatos básicamente se refiere al incremento de los costos de transacción. ¿Qué significa esto? Cuando en un país se enfrenta a una inflación significativa, las personas, por ejemplo, como los venezolanos, no van a querer tener bolívares. Entonces, cuando digamos que reciben 2 millones de bolívares, lo primero que van a querer es llevarlo al banco y transformarlo en una divisa o en un certificado de depósito a término o hacer algún tipo de transacción o comprarse un activo, pero no van a querer conservar mucho ese dinero en bolívares. Entonces, las personas caminan mucho para deshacerse de ese dinero que se está devaluando. A veces, por ejemplo, hay anécdotas de la Segunda Guerra Mundial que dicen que los alemanes cuando llegaban a un bar, de una vez compraban la tanda de cerveza para toda la noche, porque cada hora se iba devaluando el marco alemán. Y también hay historias pues de Bolivia que dicen que la gente cuando recibía pues su salario lo cargaba en una carreta y a la mayor velocidad para cambiar ese dinero, ya sea por vacas o por cuero o por hacer algún tipo de trueque. Entonces, lo que hace la gente cuando tiene esta moneda que se está devaluando constantemente es caminar mucho, caminar rápido al banco. Si usted es dueño de un restaurante, de un hotel, rápidamente usted se va caminando para hacer la transacción con el sistema bancario y que este dinero, pues, como salvaguardarlo de ese deterioro del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, como la gente camina tanto para hacer transacciones, entonces se le llama a eso costes en suela de zapatos. Otro coste que también se da es el coste de cambio de menú. Este es literal, ¿no? Es el costo real de cambiar la lista de precios. Usted ha visto que cuando llega a un restaurante, lo primero que le pasan es la carta. Y la carta enumera cada uno de los platos con el precio. Pero si estamos en un país que todos los días los precios cambian, y ustedes han visto que hay cartas que son muy bonitas, hay cartas que son hechas en madera, otras que son hechas en cuero, dependiendo si el restaurante es 2 o 3 tenedores o la elegancia del restaurante, estas cartas son muy caras. Imagínese un país que todos los días está cambiando de precios o que semanalmente cambia de precios, lo que le cuesta al dueño de un restaurante estar cambiando esta carta. Entonces, el coste de cambio de menú se refería a eso. O por ejemplo, si estamos ahí el más por menos, imagínense todos los precios que tiene el más por menos. Y que aquí en Costa Rica empiece a cambiar semanalmente, que los precios cambien el 10%. Entonces, los empleados se la pasarían la mitad de la jornada laboral cambiando precios y la otra pues atendiendo el público. Bueno, esto es algo que sucedió en Brasil. O sea, cuando Brasil tenía una inflación tan alta, que generaba cambios mensuales, pues los empleados de los grandes almacenes pasaban la mitad del tiempo cambiando precios. Entonces, todo esto hace referencia, pues, al coste de cambiar la lista de precios. Entre más grande sea el establecimiento, pues mayor es el coste. Y también están los costes de unidad de cuenta.
el dinero es una unidad de cuenta, porque como que nos homogeneiza los precios de los distintos productos. Cuando nosotros vamos a hacer un presupuesto, por ejemplo, para hacer un viaje o hacer una fiesta, ahí lo que hacemos es que apuntamos los globos, la comida, el número de invitados que va a llegar, las sillas que nosotros vamos a alquilar para atender a las personas. Entonces, lo que estamos haciendo es como homogeneizando. Entonces, si usted elabora un presupuesto para hacer una fiesta, y digamos que en esa fiesta se le van 2 millones de colones, pero a los 15 días cambiaron todos los precios en Costa Rica, ese presupuesto que usted hizo, pues ya va a quedar como obsoleto. O sea, como que ya no le va a servir porque ya a los 15 días tiene que volver a cambiar el presupuesto. O si usted tiene planeado hacer una inversión, y si cambia el precio cada semana, cada 15 días, pues usted ya, ese proyecto de inversión que tenía, con unos días que usted se retrase, pues ese ya le aumentó de precio. Entonces, esto desincentiva mucho a que la gente realice, pues, inversiones productivas, porque no hay certidumbre de cómo se van a comportar los precios. Si usted planea poner un restaurante, y lo planea y hace unos presupuestos pues sobre los insumos que va a utilizar. Pero si esto está cambiando constantemente, la planeación que usted hace de alguna forma se ve menguada. Entonces, ahora ahí la inflación, pues el dinero se convierte como en una unidad de medida que no es fiable. O sea, usted ya no confía en ese presupuesto que usted hace, ni en esa inversión que usted va a hacer. O por ejemplo, si usted compra un producto que le cuesta 100.000 colones y lo vende, usted después a los 6 meses lo vende por 110.000 y la inflación fue del 10%. En realidad usted allí no ganó nada. Aunque usted lo haya vendido por 110.000, lo único que hizo fue cubrirlo de la inflación. Y el gobierno considera que usted tuvo ahí una ganancia de 10.000 dólares, por ejemplo, y que usted tiene que pagar un impuesto por eso. Entonces ahí usted estaría pagando pagando impuestos como por una ganancia fantasma, porque esa ganancia nunca existió. Entonces, esto desincentiva mucho la inversión. O sea, prefiero irme a un lugar o a un país donde haya mayor estabilidad de precios, porque usted no sabe a qué atenerse. O también puede darse lo contrario, que muchas veces las personas busquen esto como, así como usted paga impuestos sobre una ganancia fantasma, puede darse lo contrario, que no pague impuestos cuando hay realmente una ganancia. Entonces eso pues reduce mucho las cuotas tributarias. Si ya no tenemos personas que inviertan o si ya no hay una transparencia en las transacciones que se están realizando, o sea que se va de mayor cantidad de impuestos, entonces las cuotas tributarias se desvanecen o disminuyen significativamente. Y recuerde que los impuestos son la forma como los gobiernos captan recursos. Entonces, estos serían como los 3 costos económicos que tiene la inflación. ¿Hay alguna duda en relación con esto? Profe, tengo una pregunta. Bueno, le he preguntado mucho, pero bueno. Con esto de los dólares, cuando la gente va a cambiarlos, por ejemplo, Costa Rica, que se dice que no se puede dolarizar a Costa Rica, eso la afecta, porque, digamos, todos los dólares pasarían a la gente y los bancos se quedarían sin dólares. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? A ver, no entendí muy bien la pregunta. O sea, cuando con esto del costes en suela zapatos, que la gente Ya. sale y cada vez que, por ejemplo, me pagan en colones y yo voy directo al banco y cambio ese dinero por dólares, ¿cómo afecta eso? Porque todos los dólares pasan a las personas, bueno, normales, personas físicas, y los bancos dejan de tener, pues, o sea, pasa más bien a tener más colones que dólares, por ejemplo. Bueno, ¿Cómo afecta? bueno, Costa Rica es un país pues que casi que
sin quererlo, de alguna forma está como dolarizado. O sea, usted puede pagar en dólares casi en cualquier parte del país. Nadie se disgusta porque usted le pague en dólares. Entonces, digamos que el dólar aquí tiene una aceptación muy fuerte, pues, a nivel de los negocios y de los hoteles y restaurantes. Porque los que reciben son turistas y ellos traen es dólares. Por un lado. Y por otro lado, Costa Rica tiene una inflación estable. O sea, nuestro país no tiene problemas de inflación. La tiene controlada básicamente como desde el año 2005, o sea, no, y más, y en mayor medida después del 2010, o sea, que Costa Rica no tiene este problema de inflación. Y también hay fondos de inversión en dólares. O sea, usted puede ir a cualquier banco y el Banco Nacional o el Banco Popular, estas instituciones le ofrecen a ustedes fondos de inversión en dólares y puede tenerlo. Lo que usted debe evitar es endeudarse en dólares. Ese sí ya es un problema. Esteban, si usted, por ejemplo, gana en colones y si usted se endeuda en dólares y la moneda se devalúa, pues su deuda crece. Porque lo que usted le permite, los dólares que le permitía comprar su sueldo, ya no van a ser los mismos. Si usted con su sueldo, digamos que se compraba $1,000 mensuales, ahora con la devaluación de la moneda, a lo mejor va a poder solo comprar $700. Entonces, eso sí lo perjudica, pero si usted se endeuda en dólares y gana en colones, pero si usted gana en dólares y se endeuda en dólares, no hay problema. No sé si ahí te queda un poco más claro, Esteban. Era Oscar, pero sí, sí, todo bien, todo claro. Pero, o no respondí la pregunta. No, no, sí, todo claro, todo claro. Sí, sí, bueno, yo eso es lo que más o menos le entendí de su consulta. Y, o sea, en realidad, o sea, en concreto, la gente que vive en Costa Rica no va a tener problema de costes en suela de zapatos porque Costa Rica no tiene problema inflacionario. O sea, Costa Rica tiene perfectamente controlada la inflación. Más bien, al principio de año sí tuvimos un temor de que hubiera una deflación. ¿Qué es una deflación? Es un descenso generalizado de los precios. Eso sí nos perjudica. Tener deflación es más grave que tener inflación. ¿Por qué es más grave? Sí, Esteban, te escucho. Profe, pero digamos, hasta ahorita la inflación suena no sé, un monstruo que no tiene mucho control, ¿verdad? O sea, como que pasa o no pasa. Entonces, Ajá. ¿qué hace, digamos, Costa Rica para controlar que no haya inflación? O bueno, en el caso que usted tiene ahorita, que haya deflación. Porque, bueno, pero ahorita para responder la pregunta, supongo que la deflación es mala porque ¿cómo se llama? Los que venden, ¿verdad? Se me queda el nombre, los vendedores no dejan de recibirte lo suficiente para sobrevivir ellos también, o Ajá, algo sí. así. Sí. Y sí, Bueno, Costa Rica controla eso con política monetaria y controlando la tasa de cambio. Lo de la tasa de cambio, vamos a tener luego una clase. Es que luego vamos a empezar con lo de la política monetaria. Entonces allí se explica todo lo que tiene que ver con la política monetaria y cómo afecta la cantidad de dinero en circulación. Pero a grosso modo lo que te digo es que el Banco Central de Costa Rica tiene una ley, la ley 7558, y ahí está toda la normativa sobre cómo, cuál es la política monetaria que se debe seguir en el país por ley. Entonces Costa Rica eso lo ha hecho muy bien y no hay problema en ese sentido porque cuando hay circulando mucha moneda, lo recoge a través de operaciones de mercado abierto. Y cuando falta moneda en circulación, el Banco Central inyecta liquidez, bien sea porque a través de una tasa de descuento, el Banco Central le presta al sistema bancario y el sistema bancario le presta a su vez a los inversionistas y empresarios. Entonces, esa parte la tiene muy bien controlada. Y la deflación. La deflación es el descenso generalizado de los precios. Cuando hay descenso generalizado de los precios, se supone que cada día los precios van a descender más. Entonces, Esteban, si vos te vas a comprar una casa
y a vos te dicen que esa casa cuesta 200 millones de colones. Y el mes pasado costaba 250 millones de colones. Y el antepasado costaba 300 millones de colones. Entonces, ¿vos qué esperas a futuro? ¿Cómo me la pregunta de nuevo, profe? O sea, con la deflación es un descenso generalizado de los precios. Y supongamos que usted quiere comprar una casa. Y en enero esa casa costaba 300 millones. Y digamos que en marzo esa casa pasó a costar 250 millones. En junio pasó a costar 200 millones. Entonces, ¿vos qué esperarías para el mes de noviembre de esa casa? ¿Cuánto Y podría costar? que siga bajando, no sé, Claro, 180 millones, algo así. por supuesto. Entonces, como vos esperás que siga bajando, no compras la casa o la compras. Bueno, depende, porque vamos, si yo planeo vivir establemente ahí, supongo que sí, la puedo comprar porque me sale una ganga, ¿verdad? Pero también puede ser malo porque entonces si yo planeo pasarme, vender la casa o algo así, entonces cuando yo quiera venderla va a tener un precio súper devaluado, ¿verdad? Ujú. Sí, entonces el problema de la deflación es que la gente posterga sus decisiones de inversión. Entonces, y si todos los agentes económicos toman esa misma actitud, ¿qué va a pasar con la producción del país? Va a disminuir, ¿no? Acuérdese que cuando si yo invierto, aumenta la producción. Si aumenta mi producción, yo contrato empleados para que saquen esa producción. Y si tengo contrato de empleados, yo les pago un salario y aumento los ingresos. Y a lo vez, estos empleados con esos ingresos van y demandan bienes y servicios. Pero si yo paro ese círculo, porque toda la gente está esperando que sigan bajando los precios, entonces no hay inversión. Y si este proceso se da generalizado, pues hay un estancamiento. Entonces, la deflación es peor que la inflación. Es distinto a la desinflación. A veces ustedes van a escuchar ese término. Es como la desaceleración del crecimiento de la inflación. Es que tomamos algunas medidas de política para que la inflación vaya disminuyendo poco a poco. Eso es distinto, para que no lo vayan a confundir con la deflación. Bueno, en esta diapositiva básicamente lo que queremos subrayar, bueno, ya lo habíamos visto, que el PIB nominal es el valor de la producción a precios actuales o a precios corrientes y que tiene incorporado el efecto de los precios. Ya el PIB real es cuando ya tomamos un año base y valoramos la producción, el valor de la producción final, considerando ese año base y quitándole el efecto de los precios. Y el PIB per cápita es dividir el valor de la producción por la cantidad de habitantes. Cuando uno estima el PIB real, nosotros decimos que quitamos el efecto precios. Y cuando calculamos el PIB per cápita, decimos que quitamos el efecto del tamaño de la población. Porque uno puede tener un PIB real muy alto y usted hacerse la idea de que ese país es muy rico. Pero si ese país tiene muchísimos habitantes, en realidad el PIB per cápita es bajo. O sea, el ingreso per cápita o el ingreso que tiene en esa población cada persona es bajo. Pero si usted tiene un PIB real alto y hay poquitos habitantes, el ingreso per cápita de los habitantes es elevado. Entonces eso le daría lugar a usted a pensar que esas personas pues con un buen ingreso podrían tener un mejor nivel de vida. Lo que es importante tener claro es que es mejor tener un PIB real alto que bajo. Porque un PIB real alto significa que hay una cantidad de producción suficiente para satisfacer las necesidades de bienes y servicios de la población. Mientras que si el PIB nominal es alto, no nos dice mucho. Porque no sabemos si ese PIB nominal es alto por los precios o por la cantidad de producción.
El PIB nominal puede ser muy alto, pero puede ser solo inflado. Caso de Venezuela, caso de Zimbabue, caso de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Crecimiento solamente determinado por el incremento de los precios. El PIB real, como ya le hemos quitado ese efecto, pues nos da una idea más cercana. Y el PIB per cápita, que ya le hemos quitado el efecto del tamaño de la población, cuando le bajamos la escala. O sea, cuando usted divide el PIB real o el PIB nominal por el número de personas, usted le quita el efecto escala. O sea, el efecto del tamaño de la población. Y el PIB a la paridad del poder adquisitivo es que usted le quita, toma en cuenta la diferencia de precios que existe entre países. ¿Qué significa eso? Que lo que yo compro con $1 aquí en Costa Rica es lo mismo que yo compro con $1 en Colombia o lo mismo que yo compro con $1 en Estados Unidos. Eso es lo que hace la paridad del poder adquisitivo. Cuando ustedes entren allí al Banco Mundial o a las bases de datos de Naciones Unidas o de la Unión Europea, de la OCDE, ustedes van a encontrar datos, el PIB per cápita, PPPP, que es paridad del poder adquisitivo. Lo recomendable es que ustedes utilicen estos datos. Hay unos que dice PIB, digamos que PIB a precios actuales, PIB a precios constantes. Ustedes usen el PIB per cápita de la paridad del poder adquisitivo a precios constantes. Le da un mayor acercamiento a la realidad. Bueno, si en el futuro, para su trabajo de investigación o su tesis, ustedes tuvieran que en algún momento hacer una estimación con el PIB per cápita, entonces esa sería la sugerencia. Bueno, aquí tenemos el tamaño de las economías definido por el Producto Interno Bruto. Está a precios corrientes. Aquí tenemos que, mire el PIB de USA, que es muy, muy elevado. Tenemos que está en 21.4 millones de millones, o sea, estamos hablando de billones de dólares. El de China es de 14 billones. El de Alemania es de 3.9 billones. El de Corea de 1.6 billones. El de Suiza de 703 mil millones. Y así va, sucesivamente va disminuyendo. Aquí tenemos Costa Rica, que es de 61.8 mil millones. Está muy por debajo, mire aquí Costa Rica. Y acá tenemos a Estados Unidos. Entonces son, pues nuestra diferencia. El tamaño de la economía, pues es significativamente distinto. Sí, te duele, tercer mundo. ¿Verdad que con lo de Bill Gates que hemos visto, él tiene más plata que Costa Rica y que hasta que le da una cosa así? Sí, sí, o sea, es que hay gente multimillonaria, o sea, gente que, bueno, es que Bill Gates provee al mundo de Office, o sea, es algo increíblemente millonario, ¿no? O sea, son fortunas que, bueno, que a uno no le cabe ni en la cabeza. Bueno, y si aquí pusiéramos Nigeria, pues Nigeria casi que ni aparecería aquí. O sea, Nigeria sería como un puntico. Pero bueno, ¿esto qué nos dice? Solamente nos dice pues que son economías grandes. No significa que esta gente sea más feliz que estos que están acá. Ni que estos tengan mejor calidad de vida. Costa Rica tiene una esperanza de vida un poquito más alta que la de Estados Unidos o está a la par. Alemania tiene una esperanza de vida más alta que la de Estados Unidos. Entonces, esto es solamente un número. O sea, acuérdese, es mejor ser rico que ser pobre, eso sí.
Sí, porque es que aquí son poquitos habitantes. Así es, Fabio. Es correcto. Aquí son solo 5 millones. Ahora lo vamos a ver. Más adelante lo vamos a ver, Fabio. Muchas gracias por su comentario. Mire que hay otras cosas que son, digamos que también son más valiosas o que son valiosas, así como tener buenos ingresos. Pero eso sí, importante tener claro que es mejor ser rico que pobre. Porque si usted es rico, usted puede acceder a mejor servicio de salud, mejor servicio de educación, productos de mejor calidad en su canasta básica. Sin embargo, pues eso no lo es todo. Acuérdese que nosotros vimos el índice de pobreza multidimensional y que también hay otros indicadores que también son importantes. Pero esto es como hacerse una idea del tamaño de una economía. Aquí tenemos la productividad de los países reflejada como en la producción per cápita. ¿Sí, Esteban? Dime. Profe, y otra pregunta que no, sé, o sea, no sé qué tan relacionada esté. Yo empecé a pensarlo y empecé como a pensar que podría estar afectado. Hasta ahorita fue que me di cuenta sobre esto de la crisis de contenedores. Ajá. Que, que, digamos, eso supongo que es una falla en mercado, ¿verdad? Que es lo de que están, que como era que no hay suficientes contenedores para la cantidad de producto que hay, que por eso es que están esperando a descargar un montón de buques en Los Ah, Ángeles, creo que es. sí, Eso, sí, sí. digamos, Sí, eso viene desde el año pasado. y pero, digamos, lo que estaba hablando ahorita como con el PIB, eso sería como que hay más bienes que dinero, digamos. Y no sé, estaba pensando, obviamente yo ni idea, pero solo quería ver como el impacto, ¿verdad? Y por qué todo el mundo está como parado de pelos, porque yo no entendí. Bueno, es que se supone que Estados Unidos en este momento le está faltando mano de obra. Y bueno, está escaso de eso y como han restringido un poco la entrada de los migrantes, lo que yo leí, la última noticia que leí era que tenía falta de mano de obra y la producción en algún momento en Oriente, debido al COVID, se cerraron algunas empresas que producían ciertos productos. Y luego, ya en la medida que se fue controlando la pandemia, se volvió a abrir la producción. Entonces, como que se atascó el proceso de transporte y comercialización de eso. Entonces, todo esto contribuyó a que se generara ese problema. Es lo que yo tengo entendido. Y claro, eso afecta la productividad de las empresas, porque si esos insumos no llegan a tiempo a las empresas que los requieren, pues atrasa la producción. Y bueno, genera todo un problema para proveerlos a los que necesitan estos productos y para el proceso de productivo y para la contratación de mano de obra. Y sí, genera incomodidad en el mercado y pérdidas, ¿no? Sobre todo pérdidas. Bueno, muchísimas gracias por su comentario. Entonces, aquí tenemos la productividad de los países medida como la producción per cápita. Entonces, aquí tenemos que Suiza tiene una productividad elevada, Costa Rica tiene una productividad más bien baja y bueno, le sigue en su productividad los Estados Unidos y luego sigue Suecia. ¿De qué depende esta productividad? Varios factores, ¿no? El primero, pues el desarrollo tecnológico que tengan los países, la disponibilidad de la tecnología para la industria, el capital humano, que depende pues del nivel educativo y de las habilidades de las personas y del capital físico. El bienestar de los países. Bueno, aquí tenemos el PIB per cápita considerando la paridad del poder adquisitivo. Entonces tenemos que Costa Rica, pues para el año 2019 lo tenía alrededor de 22,000 y el más alto, el más elevado lo tienen pues Suiza
y seguido de los Estados Unidos. Y luego sigue Alemania. Bueno, esto es como descontando el efecto inflación de cada país. Aquí analizamos el crecimiento. Básicamente es como cuánto está creciendo la economía y mirando cuánto está creciendo el Producto Interno Bruto de los países, de los bienes y servicios. Y si ese crecimiento, es mejor medir el crecimiento en términos reales que en términos nominales, porque le hemos quitado el efecto de los precios. Y es mejor también analizarlo en términos del PIB real per cápita, porque le hemos quitado el efecto escala del tamaño de la población. Esto nos acerca un poco más a la cantidad de producción pues que genera cada habitante en términos reales. Aquí tenemos el PIB nominal a precios corrientes para el periodo 1991-2019. Mire que aquí vemos un crecimiento sustantivo que en el 1991 estaban casi 900.000 millones de colones. Y aquí avanzamos pues significativamente hasta 36 millones de colones, 36.000 millones de colones. Aquí tenemos, mire que ya cuando hablamos del PIB real, millones de colones, estos son millones de colones del año 2012. Mire que el crecimiento que nosotros observamos en una variable depende del año base. Esto modifica las tasas de crecimiento al interior de los sectores y a lo largo del tiempo. Entonces, es importante tomar un año base que sea como, digamos que normalizado. O sea, que no hayan pasado como muchas cosas extraordinarias y que nos permita hacer como comparaciones. Por ejemplo, no podríamos tomar como año base, no sería deseable tomar como año base 2020, ¿no? El año 2020, porque es un año muy atípico. Generalmente cuando se escoge un año base, se busca que sea un año que sea relativamente normal. Porque si no, las tasas de crecimiento y las estimaciones que ustedes hagan a nivel sectorial pueden estar sesgadas. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, ustedes han visto que los sectores como alimentos se han visto beneficiados con la pandemia, altamente beneficiados. Todo lo que tiene que ver con tecnologías y alimentos. Mientras que el sector turismo y hoteles se han visto altamente perjudicados. Entonces, las tasas de crecimiento de esos sectores pues son muy negativas, mientras que la de alimentos y tecnología son muy positivas. Entonces, eso generaría como una distorsión en la interpretación y lo ideal es que pues no tengamos ese tipo a la hora de definir políticas, que podamos tener como una posición neutral para afectar o beneficiar a todos los sectores económicos. En este gráfico nosotros observamos el PIB nominal, que es esta curva de color azul. Y mire que aquí tenemos el PIB real. Esto es a precios del año base 91. Mire que el PIB real casi que se ve acostado, como si hubiera permanecido estable durante aquí estamos analizando 3 décadas. Toda la década del 90, la del 2000 y la del 2000 al 2019. Y pareciera pues que este PIB real no se hubiera modificado. Sin embargo, cuando cambiamos el año base, mire que aquí sí vemos cambios. Perdón. Aquí al cambiar el año base, usted puede observar que aquí el PIB real sí se le observa una tendencia creciente. Incluso en algunos periodos por encima del PIB nominal, reflejando pues que hubo un crecimiento significativo de la producción. Crecimiento pues de la riqueza en el país. Aquí tenemos el PIB real el PIB real per cápita.
per cápita es el ingreso por persona por año. Entonces, si aquí, por ejemplo, tenemos que por persona por año en colones, se estima que es 5.751.954. O sea, se estima que ese sería como el ingreso per cápita real por año por persona en nuestro país. O sea que mensualmente el ingreso per cápita es de 479.329, como 480.000. Aquí estamos asumiendo que el ingreso por persona por mes es alrededor de 480.000. Bueno, esto es un promedio, ¿no? Pero cuando analizamos esto, siempre estamos analizando promedios. Como 479.000. Estamos analizando. Y en el 91, ese ingreso real per cápita era de 882.286. Es decir que el ingreso per cápita mensual era de 240.000. Según esto, hay un incremento significativo porque las personas pasaron de devengar 240.000 a devengar 479.000. Bueno, me estoy refiriendo como a su producción anual. La producción anual era de 2.882.286. Y en términos mensuales, era de 240.000. Y para el año 2019, la producción per cápita era de 5.751.954. Y mensual era de 479.000. Se observa un crecimiento positivo. Esto es favorable a la economía. Tasas de crecimiento. Bueno, estas también las estimamos la clase pasada. Y observamos pues que nosotros aprendimos cómo estimar. La tasa de crecimiento es como una variación porcentual de un año a otro. La clase pasada pues hicimos esto en Excel, ¿recuerdan? Es importante que ustedes lo repasen para nuestro próximo quiz. Es muy sencilla la estimación, es básicamente restarle al valor, al año que está, es como una variación en el tiempo, como al Eso es lo año, que vimos al principio, ¿verdad, profe? ajá, sí, eso lo vimos al principio y lo vimos en nuestra estimación en Excel. Yo ahí les puse en Excel cómo hacer la tasa de crecimiento para 2 años, para 1 año y para 30 años. Yo se las puse en el Excel. No sé si ustedes, alguien lo bajó, pero de todas maneras les recomiendo que lo descarguen, el archivo en Excel para que pues lo tenga. Y bueno, esto ya hicimos la estimación. Sí, les sugiero que hagan una repasada. La próxima clase voy a procurar que hagamos un ejercicio de esto cuando repasemos. Y aquí tenemos ejemplos de cómo, donde se aplica esta fórmula. Ustedes pueden verificar, apliquen esta fórmula solamente para que ensayen, para que les dé el mismo resultado que se plantea en la diapositiva. Y ustedes van verificando a modo de ensayo y pueden hacerlo para otros valores. Y así ustedes, porque bueno, en el examen o en la tarea, en la prueba corta, pues yo les pondré unos valores y ustedes tendrán que estimar y escoger uno de los valores, como lo hemos hecho pues hasta ahora. Perdón. Aquí tenemos el PIB real para el periodo 1991-2019 en millones de colones. Que es básicamente pues está al año base 2012. Aquí tenemos la tasa del
crecimiento del PIB real. ¿Cómo ha sido la tasa de crecimiento durante todos estos periodos? Mire que aquí estas tasas rojas, este del 2009, perdón, que se me fue el dedo. Aquí observamos este decrecimiento para el año 2009 que refleja la crisis del 2008-2009 que hubo a nivel internacional. Y aquí está la tasa de variación pues, que hubo para el año 2020. ¿Cómo varió esa tasa de crecimiento? Mire que fue negativa. Los dos reflejan crisis mundiales. Aquí está el mismo, está el PIB, pero a precios de mercado. Esto es una estimación aproximada para el año 2022. Ay, perdón. Disculpe, es que me fue el dedo aquí. Aquí estábamos. Bueno, este es a precios de mercado, cómo ha sido la evolución y lo que se estima. Aquí ya lo vemos el impacto de la pandemia de forma más desglosada por cuatrimestres en términos del volumen. Y aquí tenemos la tasa de crecimiento del PIB real. Básicamente, la idea es como ver cómo ha sido esta variación en las tasas de crecimiento a lo largo del tiempo y subrayar pues que aquí hubo una tasa de crecimiento negativa originada por la crisis del 2008-2009. Ahora, ¿cómo se estima un índice de crecimiento del PIB? El índice de crecimiento del PIB es, nosotros tomamos el PIB del año base y lo dividimos entre el PIB del año base y lo multiplicamos por 100. Así, o sea, ustedes escogen un año para el cual quieren ponerlo como índice. Ustedes pueden escoger como índice cualquier año pues digamos que estamos analizando 3 décadas, del 90 al 2019. Entonces podemos escoger, partimos de 100 por cualquiera de los años, que sería como este primer punto. Y luego vamos variando, o sea, vamos cambiando el año X. Antes del año que ustedes hayan escogido como base, sin cambiar el denominador. Y así estimamos un índice. Aquí tomamos, por ejemplo, como índice el año 1900. Y vamos haciendo la modificación, aplicando pues en la fórmula mencionada anteriormente. Y estimamos el índice del PIB real per cápita. Aquí tenemos la regla de los 70. Esta regla de los 70 básicamente dice que nosotros tenemos un crecimiento y que el crecimiento es acumulado. O sea, por ejemplo, si crece el 1% anual una variable, entonces si pasan 100 años, uno diría que se necesitan 100 años para llegar al 100%. Sin embargo, en los hechos, en realidad solo necesita 70 años, porque el crecimiento es acumulativo. Es decir, nosotros acumulamos tecnología, acumulamos conocimiento, acumulamos capital humano. Entonces, por eso se reduce a los 70 años. Entonces, tenemos que, con esta fórmula, lo que hacemos es averiguar cuántos años necesitamos para duplicar el Producto Interno Bruto. Entonces, yo les doy aquí la tasa anual de crecimiento y ustedes me dicen cuánto años se requiere para duplicar un crecimiento de un país. Entonces, si les dan, por ejemplo, 2%, si le dicen que un país crece al 2%, para duplicar la tasa de crecimiento se necesitarían 35 años. Si un país crece al 3%, para duplicar la tasa de crecimiento, pues se requiere 23 años. Y así sucesivamente. Entre mayor sea la tasa de crecimiento,
menos años se requiere para duplicar el PIB real per cápita. Yo les había puesto una prueba en logaritmos, pero al final se las quité porque dije a lo mejor los enredo. Pero era la verificación de esto. No, si quieren se las pongo a su documento. ¿Les interesaría verlo? ¿O les dejo así la fórmula? O sea, es como la verificación. Esto se cumple para cálculos financieros, para el tiempo, para la población. Esto se verifica. Y se verifica en términos de logaritmos. Entonces, no les pongo la verificación, o sea, como la prueba. Se los dejo así. Sí, profe, mejor así. Ok, está bien. Bueno, aquí tenemos, básicamente son las tasas de crecimiento de los distintos países. Esteban, a la mano del Señor. Esteban me hace reír. Bueno, pero lo importante es que es una fórmula matemática comprobada. O sea, no es algo pues que se inventaron así sin verificar. Aquí tenemos la tasa anual de crecimiento del PIB real per cápita. Vemos que China pues es una economía emergente que ha tenido un crecimiento importantísimo y casi que va alcanzando pues a las economías desarrolladas y bueno, este es uno de los principales temores de las potencias. Y ha crecido significativamente, mientras que Zimbabue, mire que va de capa caída, va al menos 5%. Zimbabue todavía no se recupera de la crisis del 2008-2009. Y aquí, bueno, pues aplicando la fórmula, vemos que Argentina, pues para duplicarse su PIB per cápita real requiere 58 años, mientras que China requiere solo casi que no más 8 años para duplicarse. Es que el crecimiento de China está al 8.9%. O sea, por eso los países se preocupan tanto por tener una tasa de crecimiento alta. ¿Y qué significa que el PIB real per cápita lo dupliquemos? Bueno, que si una persona tiene mayores ingresos, probablemente pueda comprar más fácilmente su canasta de bienes y servicios, pueda tener acceso a mejores servicios de salud, de educación, a lo mejor tener unas vacaciones, poder comprar cosas que desea y satisfacer pues al pleno sus necesidades básicas. Bueno, aquí esto era lo que teníamos pendiente. Vamos a tratar de, mire que nos quedan solo como 10 minutos. De todas maneras voy a comenzar la siguiente presentación. Yo pensé que esto lo iba a sacar en 1 hora, pero me engañé. Es que estos temas son muy densos. De verdad que son bastante densos. Entonces voy a tratar de avanzar lo más que pueda. Aquí tenemos nuestro tema 5 de análisis macroeconómico. Vamos a ver el crecimiento, sus fuentes, empleo y desempleo. Dado que el tema de desempleo es el que es más complejo que el de crecimiento económico, yo lo adelanté. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas ilustraciones de Costa Rica. Las preguntas que vamos a dar respuesta en esta presentación es cómo se mide el desempleo, cómo se calcula la tasa de desempleo, cómo se calcula la tasa de participación laboral, cómo es la relación entre la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento económico, qué factores determinan la tasa de desempleo natural, cuáles son los tipos de desempleo y cómo ha sido el comportamiento del desempleo en el país. Bueno, esto lo de los ciclos económicos, nosotros ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero dada la relevancia que tiene para el tema de desempleo, pues aquí se hace un refrescamiento de lo que es un ciclo económico, que básicamente pues tienen un auge, una recesión, un periodo de recuperación y generalmente pues tienen esta forma de esta curvatura. Aquí tenemos los ciclos económicos de Costa Rica.
Si ustedes observan, aquí tenemos la tasa de crecimiento para el periodo de, esto fue como hacia el año 1956, aquí hubo una crisis económica en el país con menos 2.86%. Luego aquí hubo una siguiente crisis generada básicamente por el problema de la deuda externa. Y el decrecimiento para el año 1980 fue de menos 2.33%. Y para el 81 de menos 7.35%. En este tiempo estaba en negociación algo del Fondo Monetario Internacional. El presidente Carazo de esta época rechazó esta propuesta y de alguna forma pues cerró sus puertas allí con el Fondo Monetario Internacional, y eso pues tuvo un costo para el país. Luego aquí tenemos reflejada la crisis del 2008-2009, que fue una crisis internacional, y aquí tenemos el porcentaje de crecimiento que generó la COVID-19, representado en un casi menos 4%, 3.57%. Bueno, aquí tenemos distintas recesiones que han afectado pues a lo largo de la historia. La más grande, dicen que la madre de las crisis es la Gran Depresión de 1929 a 1933. Dicen que la crisis del 81 al 82 ha sido la peor después de la Gran Depresión, y ahí también en el 2000 hubo una pequeña recesión generada por la burbuja.com. Es una crisis conocida por ese nombre. Luego vino una severa, que es la del 2007, que se reflejó más que todo aquí en Costa Rica hacia el año 2019. Entonces, cada crisis, o los periodos de recesión dependen de la... No hay como un estándar, o sea, como una medida. Las crisis van a durar 2 meses, 6 meses, 5 meses. Hay crisis que pueden durar años, como hay esta que puede durar 43 meses, otras 16 meses, otras 8 meses. Y depende. ¿De qué depende que salgamos de una crisis rápida? De la política económica que impulse un país, del grado de desarrollo económico, de los sectores productivos. Si estos sectores productivos tienen alta productividad y alta tecnología. Entre mayor sea la productividad de los sectores, más rápido salimos de la crisis. Aquí en este gráfico se ilustra la producción industrial y cómo esto ha estado afectado por los ciclos. Mire que aquí la curva verde nos muestra la recesión del 2001, la curva amarilla, la recesión del 81 y del 82. Y aquí está lo máximo que ha durado pues una crisis, que es la 48 meses, que hace referencia a la de 1929, la crisis después de la Primera Guerra Mundial. Ha sido una de las crisis más grandes, pues que se considera como la madre de las crisis por la gran cantidad de quiebras de bancos y de muchas familias que quedaron en pobreza extrema. Y tenemos aquí la crisis de 2007-2009, que el ciclo ha sido más bien pequeño. Aquí en este gráfico vemos representada el impacto que ha tenido el COVID-19 este es como un índice de las 500 industrias más importantes de los Estados Unidos. Entonces aquí tenemos alrededor de, o sea, está representado las principales empresas. Entonces, ¿cómo ha afectado todas estas crisis a estas 500 industrias de los Estados Unidos? Entonces, la primera, que es la Gran Depresión, es esta curva gris. Las afectó significativamente. Luego viene la crisis del lunes negro, que también fue muy significativa. Fue en 1987.
Se dice que en un día se perdieron alrededor de 500.000 millones de dólares. La razón de esta crisis todavía no se ha aclarado. Hubo un apagón eléctrico y en ese tiempo se había como renovado unos derivados financieros. Derivados financieros son como títulos de valor. Entonces, en ese tiempo, para esa fecha, se había hecho como una innovación en los derivados financieros. Y eso unido con la incertidumbre que generó pues toda esta creación y ese mercado electrónico, es que hubo como un fallo en el mercado electrónico. Y la creación de estos derivados, las dos cosas se fusionaron y generaron esta gran crisis. Dicen que todavía no está clara las razones por las cuales se generó esta crisis. Y luego viene la crisis de la burbuja.com, que es esta que si ustedes observan allí con esta línea negra, esta crisis de la burbuja.com es como hace referencia a las empresas tecnológicas. Al principio, cuando empezaron a surgir estas empresas, me refiero como todo lo que tiene que ver con empresas similares a Facebook, Instagram, Twitter. Bueno, en ese tiempo surgieron muchísimas empresas y basadas en mucho capital especulativo. Y bueno, estaban creciendo de forma muy significativa el valor de las acciones de estas empresas hasta que reventó la burbuja. Y luego viene la gran recesión del 2007-2009, que es esta azul, que es un poquito más repintada. Y la crisis del coronavirus. Mire que la crisis del coronavirus ya está como en un periodo, estamos como saliendo de la crisis, de la medida. ¿De qué depende que salgamos rápido? Pues de que todas las personas guardemos las medidas sanitarias, nos apliquemos la vacuna. Bueno, ustedes ya han aprendido las externalidades positivas de vacunarse. Aunque siempre pues no estamos librados de que haya movimientos antivacunas en nuestro país y a nivel internacional, pero en la medida que pues que la gente se vacune y cumpla las medidas sanitarias, pues vamos a salir más rápido de la crisis. Esperemos que para el próximo año sí ya podamos ver clases presenciales, ¿no? Esa es la fe. Aquí tenemos cómo ha sido la variación del crecimiento económico después del COVID. Entonces aquí vemos que Colombia decreció en un 6.8. Costa Rica, bueno, esta es una estimación que apareció publicada. Esto deben ser datos basados en lo de la CEPAL, pero lo publicó Portafolio. Se le estimó un alrededor de menos 4.5%. Perú, pero nosotros acabamos de ver que Costa Rica, el Banco Central la estimó en 3.57%. Estos datos se publicaron en enero de este año. Y la corrección que hizo el Banco Central la publicó en junio, o sea, el 3.57. Entonces, por eso aquí aparece que Costa Rica tuvo un decrecimiento de menos 4.50. Y aquí tenemos México que decreció con menos 8.50. Panamá, la caída fue muy fuerte, mire que casi del 18%. Chile también tuvo una caída súper fuerte. Y la América Latina del 6.70%. De todas maneras, Costa Rica está por encima de la caída regional. Digamos que le fue mejor. Y Brasil, el que menos se ve afectado por esta crisis parece que ha sido Paraguay, ¿no? En este gráfico vemos pues la crisis provocada por la pandemia. Vemos el desempleo que ha generado, que alrededor de 40.8 millones. Y pues la demanda la demanda de desempleo o todo esto fue sido como
el gran desempleo que se ha generado. Vemos que mire la tasa de desempleo, cómo se iba comportando y cómo ha crecido. Pues esto es como el número de desempleados, ¿no? Y aquí algunos, bueno, yo casi lo voy a dejar aquí, pero quiero que dejemos al menos estos términos definidos. Para la siguiente clase empezamos desde aquí. Pero empleo básicamente pues son las personas que cuentan con un empleo, y ya sea que este empleo sea por un periodo de unas pocas horas, pero que durante la última semana pues ha estado trabajando. La fuerza de trabajo pues es la población en edad de trabajar y que tiene disposición de trabajar, y está conformada por los que están ocupados y los que están desocupados. Y los desempleados son los que no tienen empleo y que se encuentran buscando trabajo. Si usted está desempleado, pero usted no está buscando trabajo, usted no es desempleado. Para usted considerarlo desempleado, usted tiene que estar buscando trabajo. Y entre estos desempleados, pues están los desalentados, que son personas que se cansaron de buscar trabajo. Y mire que aquí, por ejemplo, tenemos esta clasificación. Bueno, tenemos la población en edad de trabajar, que es la población de 15 años y más. Y tenemos la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo está compuesta por la población ocupada y por la población desempleada. La población ocupada son los que están ocupados a tiempo completo o a tiempo parcial. Y los desempleados son los que tienen experiencia laboral o sin experiencia laboral. De otro lado tenemos la fuerza de trabajo que está afuera. Hay unos que están disponibles y otros no disponibles. Los disponibles pues están por distintas razones personales. A lo mejor no están trabajando, aunque estén disponibles. O desean trabajar, pero en otro momento. Y los no disponibles son porque no quieren trabajar, o porque son adultos mayores, o tienen alguna discapacidad, o están enfermos, o tienen que cuidar a algún enfermo, o tienen obligaciones familiares. Como por ejemplo, una madre de familia que tenga 4 niños pequeños y no pueda pagar una empleada, pues no está disponible porque debe atender el hogar. Entonces, aquí lo vamos a dejar, chicos, y la próxima clase, pues, vamos a tener que ir un poquito a mayor velocidad para poder cubrir el tema. Entonces, les mando un abrazo y nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Muchas gracias por estar aquí. Profe. Bueno, bendiciones. Gracias, profe. Luego, profe. Chao.